Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 7 con Jorge Boll, que nos va a hablar y nos va a contar un poquito sobre su expertise, que es la Big Data y el Data Science. Espero que les sirva. Gracias a Jorge Boll por el tiempo que nos dedicó. Nos contó pues bastante sobre la diferencia de Big Data y Data Science. Nos cuenta un poquito de ejemplos, cómo es, de dónde surge, cómo funciona. Entonces creo que les puede servir bastante a toda la gente que le interesa. Espero que les sirva. Ya estamos en el episodio número 7, o sea, llevamos 7 semanas ya pues dando los M Podcast Views. Si en dado caso pues tienen comentarios, feedback, sería excelente que nos lo comentaran. Gracias a los patrocinadores Field Office, que nos apoya con el estudio aquí en Mil y Una Noches. Pues ellos son los proveedores de Coworking Space en Cadalá y en Mil y Una Noches. También ofrecen salas de reuniones, oficinas. A Areopost, que nos apoyan con toda la parte de la importación y compra de los libros que hacemos en los giveaways. Por si en dado caso no han hecho los giveaways, pues en Instagram los estamos rifando. Son los libros que recomienda la gente que ha estado en los episodios. Mira, nosotros le preguntamos qué libros te cambió la vida, qué libro te acompañó durante tu trayectoria como emprendedor, y nos recomiendan un par. Entonces eso los vamos rifando pues para que la gente los pueda leer y pues aprender de ellos también. Entonces gracias a esos dos patrocinadores, y espero que les sirva este episodio número 7 de Big Data y Data Science. Primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad, Marcel. Sabes que tengo mucho aprecio, que te conozco desde hace años. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Yo me presento, soy Jorge Boll. Yo soy Data Analyst de Martinexa y llevo trabajando aproximadamente 3 años en proyectos de Big Data y Data Science. La empresa en la que trabajo ya 30 años en la industria, pero hasta hace 5 años empezó con esta rama de la información. Ajá. ¿Por qué surge esa rama? Ok, es parte de mi presentación al final de cuentas, bueno. Porque realmente es una serie de eventos que ocurren en la historia moderna que hacen que se llegue al punto donde estamos hoy, que ahora todo el mundo habla de Big Data, entonces todo el mundo habla de eso. Ajá. Y todo el mundo dice que lo sabe hacer, sí, pero todo el mundo lo habla porque es algo realmente no es las herramientas y las tecnologías y todo eso no es tan nuevo. Sin embargo, hasta ahorita explotó y vamos a ver las razones de por qué. Perfecto. Pero para hablarles de todo este mundo, primero hay que hacer diferenciación en 2 cosas: Big Data y Data Science. Para entender qué es Data Science y dar una respuesta sencilla de qué es Data Science se refiere a que es un método interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Es que tienes que tener múltiples disciplinas para poder ejercerlo, como son matemáticas, estadística, programación, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que usa? Usa algoritmos, sistemas, métodos y procesos. ¿Para qué? Para poder obtener conocimiento de la data. Okay. ¿Mediante qué? Mediante algo que se llaman algoritmos predictivos. ¿Predictivos? Predictivos. Predictivos. ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Lo que hacen estos modelos principalmente es agarran información. Yo como digamos el entrenador del modelo, le paso la información, que ya obviamente es información que viene corregida, es buena información, y los modelos aprenden. Es más o menos como un cerebro. Uh-huh. De hecho hay unos modelos que replican el cerebro que se llaman redes neuronales. Okay. Que son como neuronas conectadas todas entre ellas, y lo que van haciendo, en pocas palabras, estos modelos es pasando la información y van ajustando, si a los que saben de matemática, algo que se llaman pesos, como en una regresión lineal. Para los que no sepan, es como ir ajustando parámetros dentro de un modelo. ¿Para qué? Yo le pongo una tarea. Yo le pongo la tarea a mi modelo, por ejemplo, de resolver si una persona va a ser un hombre o una mujer sin saber si es hombre o mujer. Yeah. Entonces yo le podría pasar, por ejemplo, el peso de la persona, le podría pasar la altura, le podría, no sé, el color de piel, el ADN, cosas así. Y lo que hacen los modelos es agarrar estas variables y hacer combinaciones y probar diferentes cosas hasta que obtienen el mejor resultado posible con la data que le estoy dando. ¿Y ese resultado es una probabilidad? Depende del tipo de modelo. Digamos, para saber si es hombre o mujer, según eso es una probabilidad. Le das el 60% de los hombres de Guatemala miden esto, pesan esto, y entonces es el ADN. Muy probablemente si un hombre mide esto, pesa esto y tiene este ADN, tengo un 80% de probabilidad de que sea hombre. Ok. También hay modelos que buscas, por ejemplo, predecir cosas que no sean categorías, por ejemplo, el precio de algo. Ya. No necesariamente es una probabilidad. Hay muchos casos. Por ejemplo, hay algoritmos que lo que intentan es clasificar imágenes. Okay. Los carros autónomos, todo lo que está haciendo Tesla y Google, lo que hacen son agarran modelos
le meten data porque al final de cuentas, ¿qué son los videos? Son un montón de imágenes sobrepuestas. Van analizando la secuencia de imágenes y van determinando en base a estas imágenes qué es un carril, qué es una persona, qué es un carro y qué tengo que hacer al respecto. Y esas imágenes son las que nosotros vemos en la parte de Duolingo, en la parte de CAPTCHA, que nos hacen a nosotros decir, no, esto sí es un carro. De hecho, sí. Encuentro el carro aquí. De hecho, sí. Apache aquí. Para ser más específicos, esa información lo que hace, al final de cuentas, estos modelos lo que necesitan es data de entrenamiento y categorías correctas. Decir, esto es un semáforo, sí o no. Ajá. Necesitas la data correcta, porque no puede deducirlo por su cuenta. Cabal. Entonces lo que está haciendo ahí es categorizando la data para Google o para cualquier otra empresa que esté haciendo eso. Exacto. Pero digamos, después como el carro que identifica un poste que nunca ha salido, lo identifica como poste. Si nos vamos a lo más básico, una imagen está compuesta por píxeles. Ok. Entonces lo que hacen estos modelos es, a cada píxel es literalmente un input, o sea, algo que entra a tu modelo, cada píxel. Entonces va a determinar, por ejemplo, estos píxeles tienen este color. Ajá. Y están juntos y además forman algo vertical. Interesante. Forman dos líneas. De hecho es como funciona el cerebro. Esto es una red neuronal, va por capas. Ajá. La primera línea probablemente va a decir veo líneas, dos líneas juntas. La segunda capa va a decir veo líneas que forman algo que parece algo como un tubo. Ajá. Y la tercera va a decir es un tubo o a lo mejor es un poste de luz. Ajá. Y así te vas capa por capa. Qué interesante. Entonces van aprendiendo estos modelos en base a la información que le vas pasando y en base a cuál es la correcta categoría. Entonces, al final de cuentas, eso es Data Science. Es hacer modelos que hagan algo que yo quiero saber y que lo hagan sin saber cuál es. O sea, a la hora de entrenamiento no saben, sí tienen que saber cuál es el resultado, pero a la hora de predecir no necesariamente tienen que saberlo. ¿Por qué? Esto se hace en un principio básico, que es el mundo y las personas se basan en patrones. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es algo que siempre va a ser 7 punto algo, no me acuerdo cuánto es en la Tierra. Pero si hubieras utilizado un algoritmo predictivo, lo hubieras logrado obtener sin necesidad de saberlo. Okay. Todo se basa en patrones de este mundo. Yo, por ejemplo, desayuno todas las mañanas afuera. Si alguien estudiara mi comportamiento, sabría que si me ofrece ofertas en la mañana, yo compraría. Exacto. Todo el mundo se mueve por patrones. Y eso es lo que busca eso, predecir el futuro basado en cómo me comporté en el pasado. Pero veamos, la Data Science es lo que da esa información y la Big Data es cómo la organiza. La Data Science solo se refiere a cómo yo exploro la información, cómo obtengo un conocimiento de la información. Yeah. Big Data, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de otra parte de este mundo. Estamos hablando de, obviamente, la información y estamos hablando también del tipo y la necesidad de tener infraestructuras específicas para ese tipo de data. ¿A qué me refiero con infraestructura? Me refiero a, de la forma más sencilla de explicarlo, es computadoras. Ok, servidores. Servidores. Ajá. Necesitas cierto tipo de servidor. ¿Por qué? Voy a entrar rápido en este tema y es, no te había comentado, creo que fuera del aire, cómo funciona el mundo de la información. Y es, por ejemplo, si haces una transacción con tu tarjeta de crédito, toda esa información se tiene que almacenar. Sí. Se almacenan cosas que se llaman servidores. En este caso son servidores inmensos. Es una computadora inmensa que lo que hace es ir almacenando la información de las personas, cómo hacen sus transacciones. Y esta tiene que tener una forma y un formato específico. Tiene que tener columnas y filas, como un Excel más o menos, como una tabla en un Excel. Y esa es la única estructura. Cuando estamos hablando de Big Data, no siempre se cumple esto. ¿Por qué? Porque se conoce que entre el 80 y el 90% de la data no tiene esta estructura. Cuando hablamos de documentos de texto, cuando hablamos de Exceles, cuando hablamos de videos de YouTube, cuando hablamos de imágenes, el 90% de la información no tiene esta estructura. Entonces, o sea, nosotros le llamamos esa información a todo lo que está en la red, todo lo que está en internet. La información es todo lo que haya producido la humanidad. Yo te mando un WhatsApp y eso se vuelve como información. Eso se vuelve información. Pero no está bien organizada como para poder analizarla. Si lo quisiera meter a una base de datos normal, que es cómo funciona el mundo normalmente, es imposible que lo puedas analizar. Okay. Porque no vienen filas y columnas. Ya. Entonces, Big Data se refiere a tres cosas. Te mencioné la primera, que era variedad. Ajá. Segundo, hablamos de velocidad. La información normalmente, no siempre, depende del caso, pero cuando hablamos de Big Data, hay casos en los que la velocidad es importante. La velocidad se refiere a que necesitamos las cosas ya. En Twitter vos querés hacer un tweet y que se postee ya. Cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesitas determinar qué transacción es fraudulenta y no ya. ¿Por qué? Porque si no la terminas ahorita va a pasar esa transacción y le están robando dinero a un cliente mío. Y tercero, estamos hablando volumen. Como Big Data lo dice, es grandes cantidades de información.
Sí, porque con esa gran cantidad de información vos tenés más variables, más maneras de, exacto, no sé, tal vez de comprobar. Exacto. De hecho, existe una teoría que se llama teoría de los grandes números, que dice que al final de cuentas ni siquiera es tan importante qué tan bueno sea el analista, ni siquiera qué tan bueno es tu algoritmo, sino el mejor modelo para predecir algo es el modelo que tenga más información a su disposición. Ya. Sí, porque con más información, o sea, tenés más insights. Sí, cabal. Ajá. Por ejemplo, nunca te hubieras imaginado que, yo qué sé, imagínate, Marcel, yo me meto a ver tus redes sociales y veo, me lo estoy inventando, perdón a la novia de Marcel, me estoy inventando ahorita que le das likes mucho a posts de mujeres. Ajá. Entonces, si yo determinara un grupo de gente que le viera dando likes a posts de mujeres, yo podría determinar que una activación de mercadeo podría ser invitarlos a una fiesta y ponerles un montón de modelos de alguna marca. Ajá. Entonces es información que normalmente no tendrías porque no tiene ninguna estructura. Exacto. Y entre más información tengas es mejor. Ok. Entonces, esto es, en pocas palabras, Data Science son servicios, Big Data estamos hablando de infraestructura y grandes cantidades de información. Y como te comentaba, existen dos mundos, el mundo estructurado y el mundo no estructurado. Normalmente se trabaja de una forma estructurada, pero las arquitecturas de forma estructurada no funcionan para el mundo de Big Data. Okay. Entonces, vámonos un poco al por qué todo el mundo habla de esto. Ajá. Data es un término que toda la gente habla de esto. Data Science, en general, como les comentaba, es multidisciplinario. Tenés matemática, tenés estadística, tenés algoritmos, tenés programación. Obviamente la estadística es derivada de la matemática. Y si nos vamos a una historia no tan lejos, porque obviamente la matemática no existe desde hace miles de años. Carl Friedrich Gauss creó en 1795 la campana de Gauss, que es la curva normal. Ajá. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Y el método de mínimos cuadrados, que es una de las cosas que se utiliza hasta hoy en día. Desde 1795 tenemos esto. Francis Galton creó la regresión lineal, que es otro algoritmo que se utiliza. McCulloch and Pitts crearon los modelos de redes neuronales, el primero que se logró programar, que es lo que te comentaba de cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Tim Kahn-Ho creó el algoritmo Random Forest en 1995. O sea, yo lo que quiero especificar acá es que son algoritmos bastante viejos. Ajá. La mayoría, eso existe desde hace muchos años. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos modelos, para ser buenos, primero que nada, son tardados en entrenarlos. Segundo, necesitas mucha información, ya vimos. Y tercero, no lo podrías hacer en tiempo real, por lo que hablamos de que todo el mundo tiene que utilizar todo en forma estructurada. Ajá. Entonces, pero también eso en la parte de la historia no se usaba tanto también porque no había tanta información disponible como ahorita. Por supuesto, tenés toda la razón. Ahorita vamos a ver un poco más de cómo se expandió la información y vamos a entender un poco más. Pero sí, tenés toda la razón. Antes no existía tanta información. Antes no tenías un reloj que te estaba midiendo exactamente cuántas calorías estás quemando por día. Imagínate la información que puedes tener de las personas. Entonces, Business Intelligence y Data Warehouse y tablas. Esto fue lo primero que hablamos, que son estructuras restringidas. ¿Y cuándo empiezan esto? Esto empezó, empezó en 1958 con un artículo que escribió Hans-Peter Luch, que de lo que decía era cuál era el potencial de Business Intelligence. ¿Ya has oído la palabra Business Intelligence? Sí. Business Intelligence, en pocas palabras, es lo que te decía yo, las tablas que tenés, le sacas información, pero ¿cómo sacas información? Haces, por ejemplo, quiero ver qué tienda es la que más vende este producto. Ajá. O, por ejemplo, quiero ver qué tipo de cliente es el que más me compra. Es post-mortem, ¿ya pasó? Sí. Es ver a pasado, ver qué pasó y tener un poco de información. Sacar tendencias y que crees. Exacto. Pero no es predictivo. Ajá. Entonces, esto existe desde en los 70s empezamos a ver los primeros sistemas de gestión de bases de datos comerciales. Entonces, tenemos aproximadamente un poco más de 50 años de tenerlo. Luego, en el 2003, todo se revoluciona con una cosa que es, para variar, Google saca un paper que se llama Google File System. Google File System. Sí. Okay. Que lo que describía es cómo hacían ellos para manejar, para procesar y para almacenar grandes cantidades de información. ¿Y en qué se basaba este paper? Simplemente lo que hacían es, ¿cómo funciona tu computadora? Te voy a explicar rapidito. Si vos quieres analizar, por ejemplo, quieres contar cuántas filas hay en un Excel, imagínate, lo que hace tu computadora es agarrar el documento entero y contarlo. Va a pasarle una instrucción de agarrar esta línea, después la siguiente, después la siguiente, después la siguiente, y va a contar. ¿Cómo funciona esto? Esto lo que hace, para ser más rápido, es lo siguiente: agarra el documento, lo parte en pedazos y le asigna cada pedazo a diferentes computadoras. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las computadoras van a trabajar en paralelo.
Y te voy a poner un ejemplo más sencillo para que se entienda. Es como que yo tenga un mazo de cartas. No sabemos cuántas cartas hay. Pero yo solito, ¿quién se va a tardar más en contarlas? ¿Yo solito o que 4 personas cuenten al mismo tiempo, se dividen el mazo de cartas? Cada uno le dice a una persona cuántas contó y esa persona que va recibiendo la información hace la última sumatoria. ¿Qué va a ser más rápido? Esa. Exacto. En eso se basó. En agarrar información, partirla en pedazos y que diferentes máquinas trabajaran al mismo tiempo. Yeah. Y de ahí surgió algo que se llama Hadoop en el 2006. Hadoop. Que eso es lo que hace. Procesar y almacenar la información de forma distribuida y paralela. Y entonces ahora entramos al siguiente punto, la historia de Big Data. ¿Por qué es que se habla tanto de eso y por qué necesitamos infraestructuras? ¿Y por qué necesitamos modelos? En los 90 se expande la web. Todo el mundo tiene internet en su casa, se empieza a generar un montón de información. Después en 2004 se crea Facebook, 2006 se crea Twitter y aquí vemos un exponencial crecimiento de la información. Sí. O sea, la cantidad de información que se genera con Twitter y con Facebook y con redes sociales es muchísima. En 2007 se crea algo bien importante que es la nube. ¿Qué hace la nube? Que almacenar la información y procesar la información sea mucho más barato. No sé si te acordás que hace unos años tener un floppy disk que te cabía un Excel era wow. Sí, claro. Ahora tener una memoria externa que tenga 1 tera te cuesta $100. Ajá. La información cada vez se va volviendo más barata por la nube y porque obviamente las tecnologías han mejorado. Entonces se volvió más barato almacenar todo ese montón de información. Ajá. Y después viene algo que se llama Internet of Things. IoT. Eso es otro término que se ve muchísimo. ¿Y qué es eso? Internet of Things dice que cada vez vamos a ver más dispositivos conectados a internet. Relojes. ¿Cuántos tenés ahorita vos? Vos sos medio gadget. Sí que te usas gadget. 3 relojes, 2 se conectan con el celular y 1 no. Entonces, sí. Tenés computadora, Sí. tenés televisión. Normalmente la gente hay tiene... hasta una aspiradora que se conecta con tu celular y que le decís qué hacer. Exacto. Pues existe la predicción que ahorita en 2015 teníamos 15 aviones dispositivos conectados a internet. Para el 2025 se prevé ganar 75 aviones. O sea, en 10 años vamos a crecer, no sé cuánto es eso, Sí. como 7 veces. Ajá. Entonces, en el futuro vas a ver casas conectadas a internet, vas a ver refrigeradoras conectadas a internet. ¿Eso qué hace? Más información todavía. Ajá. De hecho, del 2010 al 2020 se cree que la información generada en el mundo va a ser 44 veces más. ¿Y esa información ya va a estar más ordenada o va a ser igual el 90%? Va a venir, el 90% de la data va a venir siempre desordenada. Igual. Okay. Entonces, lo que estamos viendo es que en un año generamos más información que toda la historia de la humanidad. Ajá. Así de pelado es, o sea, es una gran cantidad de información. Y como te comenté, entre el 80 y el 90 no es estructurada. Y entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A una reducción bien sencilla. Y es los mejores modelos son los que tienen más información. Sí. Así de sencillo. Y aquí es donde todo hace clic. ¿Por qué? Porque necesitas toda la información que puedas, sin importar la estructura, y mejor si lo tenés en tiempo real. Aquí es donde todo se une. Okay. Entre más información tiene tu modelo, diferentes fuentes de información, mejores van a ser tus Pero modelos. dijiste que no importa que no esté estructurada. No, porque se puede estructurar. Ah, ok. Ese es el trabajo de ya las personas Ese es el que trabajo vienen de a estructurarlas. Exacto. Ya. Entonces, por eso es que necesitamos arquitecturas de Big Data. ¿Qué me refiero con arquitectura? Todo lo que te comenté de que trabajen por separado y que se distribuyan la carga. ¿Por qué? Porque si lo trabajo en una computadora, algo que se tarda un día, en el otro mundo yo lo puedo trabajar en media hora. Pero digamos, todo lo que está haciendo ahorita, digamos, Google Drive, de que vos puedes trabajar en un servidor, es el mismo sentido de trabajar en una computadora. Digamos, yo agarro un Excel y trabajo ahí, pero una persona... Google Drive es como la nube, ¿verdad? Sí, entonces Okay. una persona se mete al mismo Excel y puede seguir editando desde ahí. ¿Cómo funciona eso? Pues es una buena analogía. Es una buena analogía, pero no necesariamente. Ok. Es más como que ya... Porque aquí tu carga de trabajo no está definida. Es que empiezas a escribir y Ajá. todo. Aquí tu carga de trabajo ya está definida. Es un documento, imagínate. Y que lo vas a partir en partes y que cada quien... Por ejemplo, si te lo pusiera así, tenés que tener un documento de 80 líneas. Ajá. Entonces vas a decir, vos haces 2 líneas, vos haces 2 líneas, Sí. vos haces 2 líneas. Va a ser más rápido A que una 40 persona haga 80 personas. líneas. Ok. Entonces, por eso es que se oye tanto de Big Data, por eso, porque necesitas modelos con mucha información para ser los mejores. De hecho, si no estoy mal, Google, el assistant de Google, necesitó fácil, no me acuerdo el dato exacto, pero era como 1 billón de iteraciones, o sea, de líneas para poder entrenarse y entender qué es lo que decís vos.
Y por eso es tan bueno. Sí. De hecho, no sé si viste que Google ahora quiere sacar uno que es de una persona que es un robot que va a hablar. Es un autoasistente. Eso es exactamente Es una lo que mujer. es. Sí, lo Acaba. estaba viendo. Y entonces ya te expliqué cómo funciona Hadoop y para qué sirve Big Data, obviamente. Al final de cuentas, ¿de qué te sirven los modelos? ¿Tiene un uso o no tiene un uso? ¿Verdad? De nada me sirve hablar mentiras y hablar de data si no sirve de nada. Y entonces con Big Data y Data Science lo que obtenemos son modelos que predicen el futuro. No es que sean magos, no es que sean adivinos, simplemente lo que pasa es que lo que te comentaba, si vos conoces un patrón del pasado, es muy probable, existe una probabilidad que ese patrón se vuelva a repetir. Si no, preguntarle a la gente que estudia los precios de las acciones. Patrones que se repiten constantemente, patrones de consumo que vos repetís, patrones de la gente que se roba tarjetas de crédito. Más tarde te voy a contar un caso increíble que a mí me encanta contar. ¿Y en qué lo podemos aplicar? Podemos predecir precios desde la bolsa, de energía, de miles de cosas podemos predecir. Es más difícil entre más variabilidad haya. O sea, si yo pudiera predecir el precio de la bolsa de valores sería millonario, no lo soy. Depende de qué tan difícil sea. Podemos predecir fraude, si alguien se robó una tarjeta o no, por ejemplo. Podemos determinar si una persona va a hacer un buen crédito o no. Como estos tipos de modelos, podemos clasificar imágenes. No sé si has usado una librería de Google que por ejemplo, buscas montañas. Ajá. Y te salen todas las imágenes que tienen montañas. Sí. ¿Sí lo has usado? Sí, pues es lo normal de Google. Pero yo no lo había visto. ¿Cómo no? O sea, ¿nunca buscaste en Google montañas? Ah, no, de tus imágenes. Ah, eso sí no. Vos tomas fotos y lo guardas en una librería y entonces vos buscas todas las imágenes que estás aire libre y te salen todas las imágenes. Wow. Eso es lo que hace. Lo que hace es determinar esta imagen que tiene. Pero digamos, nosotros que estamos subiendo las imágenes, yo subo 10 fotos. ¿Pero qué? ¿Hay una persona que me está clasificando o ya un algoritmo dice, bueno, caballo de los píxeles y esta vaina, esta es una montaña? Lo que hizo fue que entrenaron un modelo, agarraron un montón de imágenes y ahorita solo estás metiendo tus imágenes por el modelo y el modelo escupe un resultado. Sí, incluso vos cuando te escupe el resultado vos puedes decir, no, esta no es una montaña. Exacto. Y eso ayuda a volver a reentrenar el modelo. Interesante. Pero es un modelo ya predefinido, no es que exista una persona. Sí. Y es algo bien raro. Y la gente dice, yo no creo que eso funcione. Porque es como que yo te diga, un robot va a hacer el trabajo que vos haces toda tu vida y lo va a hacer mejor. ¿Y qué puede pasar? Y que pasa muchas veces. Porque los humanos se basan mucho en sentimientos. Las computadoras no. Sistemas de recomendación, lo que hace Amazon cuando te recomienda. Netflix te dice tienes un 98% de probabilidad de que te guste esta serie y muchas veces. O incluso Facebook cuando te recomienda una persona. Suggested friends, mira, agrega Exacto. De hecho, Netflix antes utilizaba ratings de la gente. Ya no utiliza eso, se basa solo en sus recomendaciones porque le funcionó tan bien que solo eso utiliza ahora. Carros autónomos. ¿Y de qué me sirve todo esto? Yo necesito, al final de cuentas, estos proyectos sirven para tener un retorno de inversión en base a ahorros, por ejemplo, que no me roben dinero, nuevos productos, por ejemplo, carros autónomos. No, incluso vos en una empresa que puedas predecir, bueno, no sé, en esta época me van a comprar más porque según las tendencias esto Exacto. Desde ya, no sé, invertimos más en ese producto. Exacto. Porque se nota las... De hecho, Macy's lo que tiene entre su tienda online es que va modificando los precios en tiempo real dependiendo de qué tantos productos tiene, de qué tantos productos tienen la competencia, de cómo está viendo la oferta, la demanda. Es más, predice la demanda para meter eso y va determinando en base a todo eso un precio en tiempo real. Increíble. En tiempo real te dice, vos ya visitaste la página tantas veces y además veo que un montón de gente en otros lados está buscando, la demanda va a subir, te va a subir la demanda, por ejemplo, y te va a subir el precio. Igual Uber te hace algo similar. Sí, mientras más demanda hay y menos oferta, te sube el precio como 5 veces. Sí, exacto. Eso es un modelo predictivo que te sirve. Por ejemplo, las rutas que te dice Uber que agarrar, eso es un modelo predictivo. O Waze también. Waze, perdón, tienes razón. Waze, lo mismo, es un modelo predictivo que te dice en base a ciertas métricas estadísticas por cuál es la mejor opción para irte. Interesante. Y entonces, ¿por qué le interesa a la gente? Es un mercado relativamente nuevo mundialmente, tendrá 10 años de existir este mercado. ¿Por qué? Porque otra vez se juntaron la tecnología suficiente con la gente correcta para que utilizara modelos con esta tecnología. Entonces, por eso, existe hace mucho tiempo toda esa tecnología, pero hasta ahorita hubo un match entre tecnología, procedimientos, gente que sabía cómo usarla. Y la información. Y la información, exactamente. Y ¿por qué nos interesa? Porque en Guatemala es un mercado casi inexplorado. La cantidad de gente que está haciendo esto es mínima. En Estados Unidos es una ley. De hecho, el 96% de empresas financieras de Wall Street utiliza Big Data.
en el 2013. Es una ley, dijiste. No, una ley, o sea, me refería a que es algo que tiene que ser. Era una ventaja competitiva hace 10 años, ahorita en Estados Unidos es algo que todo el mundo usa. Cabal. En Guatemala no. Entonces es un mercado totalmente azul para la gente. Mira, y yo creo que una de las preguntas que estoy seguro que todos están haciendo es, bueno, ok, ¿cómo hago para empezar a usar la Big Data? ¿Cómo hago? Ajá. Pues yo empecé, yo no sabía nada. Okay. Yo no sabía nada de esto realmente. Yo no sabía ni programar, sabía estadística, sabía matemática un poco, ya. Lo que necesitan para saber es, primero que nada, tener conocimientos básicos de estadística, aprender a programar. Si quieren algo fácil para aprender a programar, yo les recomiendo que utilicen R, es la herramienta más... R, literalmente la letra R. Ajá. Esa es una herramienta básica para aprender a programar. Y aparte de eso, yo les voy a dar unas recomendaciones de lugares donde pueden conseguir cursos. Bueno, pero mira, eso si yo quiero dedicarme a que me contraten a mí para sacar Big Data, pero digamos, ¿sí? Yo que tengo una empresa de X, ¿qué necesito hacer yo para, bueno, agarrar toda la información y dónde la meto, okay, para que me dé la información que quiero? Si no sabes nada de eso, es mejor asesorarte, creo yo. ¿Por qué? Una persona que sepa de... Porque normalmente mucha gente dice que sabe y es algo muy nuevo realmente. Y realmente nadie sabe al 100% cómo funciona. O sea, todas las herramientas, todas las cosas. Okay. Asesorarte bien con alguien que sepa. Segundo, yo lo que te preguntaría a vos es, ¿tenés información ahorita ya bien procesada, bien estructurada, sí o no? Si me decís que sí, ya tenés ordenada la casa, yo lo que haría es, te sugeriría que la información que tenés en tu base de datos normal la pases a algo que se llama un data lake, que es lo que te había comentado de las máquinas que trabajan en paralelo. Ajá. La misma información la copias en estas otras máquinas para poder procesarla, porque si no, no puedes hacer nada de información. ¿Dónde apachás para procesar o qué sé? Ok, tenés que... A estas máquinas lo que haces es les instalas un programa que se llama Hadoop, que aprendes a programar en herramientas de Hadoop para agarrar la información y vos puedes visualizar la información, haces pruebas con la información, determinas qué hay, etcétera, etcétera. Y en base a eso, después de que ya tenés bien entendida la información que hay y todo, pues lo pasas por un modelo y después evalúas si el modelo es bueno. Ya te entendí. O sea, de primero todo es ordenar la información, la metes para probar que funcione y ya después te da un resultado y vos dices, no, eso sí me sirve. De hecho, agarras una parte de la data, la pones por aparte para que el modelo no la vea. Es como que si estuviera prediciendo data en la vida real. Okay. Entonces precisa esa data y si le fue bien al modelo es porque tenés un buen modelo. Bueno, voy a tener la data correcta que querés. Y tenés data que no ha visto. Entonces agarrar la data que no ha visto, la metes al programa para que veas que sí es así. Si el modelo clasifica bien el 70% de las cosas, diría que es un modelo, depende del lugar, depende de qué estamos viendo, pero un 70% de clasificación en algo difícil, diría yo que es bueno. Ok. Porque la data que no vio, si me predijo el 70%, es un buen modelo que podría implementar en la vida real. Interesante. Y depende, porque ¿qué pasa si vos como ser humano predecías un 60% de las clasificaciones correctas? Si ahora tengo una máquina que me lo hace más rápido y me lo hace mejor. Entonces es relativo. Interesante. ¿Y vos tenías unos casos de éxito de...? Sí. Contanos. Sí. Tengo casos de la vida real pues que se han usado. Sí, a mí los dos que más me gustan son uno de que descubrieron en retail, hicieron un estudio de qué cosas compraban las personas cuando se robaban una tarjeta de crédito. Y descubrieron que se compraban champán, rasuradoras y pañales. ¿Vos qué pensás que cuando alguien se compra eso dirías, ¿por qué alguien que roba una tarjeta va a comprar eso? Y al hacer más análisis se dieron cuenta que esta gente podía convertir en efectivo el champán y la rasuradora facilísimo. Ok. Entonces lo monetizaban rápido y los pañales eran para verse como un papá bueno. Que iba a comprarle así pañales y sí me voy aprovechando, me voy a comprar una champaña y rasuradora. Pero el pañal era para como que... Verse inofensivos. Ya te entendí. Entonces este es el tipo de cosas que increíble. O sea, digamos que en mi vida se me va a ocurrir eso. Pero ¿por qué? Porque somos seres humanos. A diferencia de las máquinas pueden almacenar cantidades de información infinitas. El ser humano es mejor para ver patrones, las máquinas son mejores para almacenar información. Y bueno, ya si nos metemos a algoritmos más... Sí, y pero trabaja todo el día, no tienen que... exacto, no se preocupen. No les tienes que dar de comer. Exacto. Y otro caso que me encanta a mí es uno de Target. Probablemente ya lo han escuchado. Y es de una chava que en los Estados Unidos le mandaron un correo ofreciéndole productos para una mujer recién embarazada o que ya tenía un hijo.
Y entonces el papá de la chava vio esto y dijo, ¿cómo así? Mi hija no está embarazada, y les metió una demanda a estos de Target. Y con el tiempo Sí, está embarazada. O sea, estos algoritmos te conocen mejor a veces que tu familia. Ajá. Y se dieron cuenta con este estudio que hicieron que las mujeres, cuando pasaban de no estar embarazadas a estar embarazadas, las hormonas las cambiaban y productos de limpieza los pedían sin olor, porque ya les afectaba el olor. O por ejemplo, empezaron a comprar tallas más grandes de la ropa, un poco más grandes, porque se empezaban a inflar un poco más. Sin que ellas supieran que están embarazadas. Sin que ellas supieran que están embarazadas. Increíble. Son patrones humanos que normalmente no lo sabes porque son hormonas. O sea, vos no sabes interpretar eso, por qué estás enojado o por qué no. Ajá. Un modelo sí. Qué interesante. Wow. Y proyectos que he trabajado yo, pues he trabajado en fraudes en telefonías, que el resultado fue que pasaron de 100 minutos en promedio de hacer fraudes a 20 minutos. O sea, de 100 a 20 minutos. En promedio por número. Eso, o sea, son ahorros millonarios. Por eso, entonces, digamos, yo antes me tardaba 100 minutos en descubrir un fraude. Y ahora me tardas 20. Ah, qué interesante. O sea, es una reducción del, no sé cuánto es, mucho. Sí, es un montón. Del 80%. Ajá. Y de 250 euros a 20 casos, porque dijeron ya no, con ellos no podemos, literalmente. Sí. Ah, qué interesante. En créditos en industria no bancaria logramos, ellos con un buró detectaban el 50% de los casos. Nosotros logramos clasificar 67% bien y ahorrándote el costo de ir con un buró a que te diera información de cliente. Un buró de crédito es, digamos, imagínate que es una empresa que tiene un montón de información de todas las personas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber información de vos, yo puedo ver si estuviste en la cárcel, puedo ver cómo te ha ido con tus créditos en los bancos, cuántas deudas tenés. Y vos por medio de la información supiste que, o sea, es más fácil, pues, y te ahorras ese costo. Y te ahorras ese costo y detectabas mejor quién iba a ser bueno y quién iba a ser no. Interesante. Y por último, te estoy contando los tres casos más importantes que he trabajado yo. Y hay una empresa que se dedica a predecir el precio en una industria que tenía un 7.4 de promedio de error a la hora de predecir un precio el día anterior. Ok. Nosotros con un modelo de redes neuronales logramos obtener un 4.5. Ok, o sea, si yo digamos, asumo que precios volátiles. Exacto. Yo sé que mañana esta vaina va a estar a 10 y no sé, o sea, vos lograste predecir, no, mañana va a estar a 5. Y yo predecía con menor, o sea, por ejemplo, yo iba a estar en 10, esa persona dijo 20 y yo dije 7. Mi error era menor, yo estaba más cerca en promedio de predecir el precio correcto. Y ellos con la misma cantidad de información que yo, pero ellos lo hacían manual. Interesante. Perfecto, Jorge. Yo creo que es suficiente, increíble la información que nos das. Creo que los links que nos tenés aquí los voy a poner abajo para que la gente pueda aprender sobre la data science. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Excelente contenido y éxitos. Gracias. A ver si seguimos desarrollando este tema porque creo que hay mucho más que hablar. Muchas gracias a ti, Marcel, por la oportunidad y gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Jorge. Gracias a todos por haber escuchado el episodio número 7 de M Podcast U. Esto fue Data Science y Big Data con Jorge Boll. Creo que pues todo lo que nos dijo nos puede servir para tener una conversación, para poder investigar más, ver lo funcional dentro de nuestras empresas, toda la parte práctica. Pues Jorge Boll y Martinexa son uno de los pioneros de la Big Data aquí en Guatemala y Centroamérica. Entonces creo que quieren mejor que nos cuente un poquito de Big Data. Si en dado caso quieren pues profundizar, pueden investigar todos los recursos que él nos recomendó. Entonces, gracias por sintonizar M Podcast y les recuerdo que muchas gracias a todo el equipo de M Podcast, a Gerardo Rodríguez, toda la parte de audiovisuales, Guillermo López, toda la parte de diseño y pues a Vivi Ruiz por toda la parte administrativa. Muchas gracias a todos por sintonizar M Podcast y espero que les sirva. Y de nuevo, si saben de alguien que le pueda servir, por favor, compartirlo. Y pues siempre estar ahí pendientes de todos los episodios y todas las actividades que estamos llevando a cabo en Instagram como Marcel Barascut y en Facebook como M Podcast.